Bueno, tenemos hoy entonces nuestra última clase de este periodo de 4 meses que hicimos en torno a meditación, ¿no? El instructorado en meditación. ¿Recuerdan qué consigna había para hoy? ¿Sí? ¿No? 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 ¿Sí? Algunos sí, otros no. Bárbaro. Bien. Para hoy la consigna tiene que ver con que la clase de hoy la íbamos a armar en torno a preguntas. Preguntas, es decir, bueno, a ver, tenemos preguntas con respecto a, a lo que hemos hecho. Hay algo que a mí me apasiona, que es el espacio que existe entre no saber y saber. ¿Mm? No saber y saber bien. Y ese espacio para mí está habitado por preguntas. Porque cuando uno no sabe nada de una actividad, ni siquiera puede hacer preguntas. Para hacer preguntas tiene que conocer algo. Sí, por supuesto que puede hacer preguntas generales como decir, che, ¿de qué se trata esto? ¿No? Una pregunta así sí puede llegar a hacer si no conoce nada. Pero hacer preguntas específicas tiene que ver con conocer algo, ¿no? Entonces hay un camino ahí en el medio entre no saber y saber. Generalmente entiendo yo que la falta de preguntas está habitado un poco por la falta de contacto con la disciplina, ¿no? Con lo que estamos haciendo. Entonces supónganse que uno tuviera en la mente la meditación durante el día, seguramente se le ocurrirían cantidad de preguntas. Pero hay una situación que a lo mejor tenemos alguna de nosotras que es de repente encontrarnos con el otro miércoles de nuevo, ¿no? Uy, es miércoles, es la clase de meditación. Y es re interesante eso. Es re interesante porque forma parte de el tema de la mecánica de vida de uno, de las motivaciones. A veces una se exige mucho. Entonces, es como que se culpa de que pase eso. Pero la meditación es como una investigación, uno está investigando todo el tiempo, ¿no? Sin condenar. Entonces, cuando nos pasa eso, también, mira qué particular esto, ¿no? Cómo es que yo me encuentro de nuevo el miércoles, así, en algo que yo creo que realmente me interesa, ¿no? Me interesa, me gusta, y sin embargo no estoy conectada con eso. Entonces es una cosa interesante. Bueno, veamos si a alguien se le ocurrió preguntas. Si no, yo ya veo cómo soluciono esto, ¿no? Pero si no, ustedes me cuentan. Soraya, eh, ¿de qué era este curso? Dice Soraya. Primera pregunta. No. ¿De qué era el No, curso no, no. este? No, no. Em, yo tengo una pregunta que, o sea, no es respecto al curso en sí, sino yo veo que se trata desde la escuela misma, porque estoy haciendo, bueno, un instructorado de yoga también, ¿no? De trabajar muy minuciosamente esto de, digamos, no sé cómo expresarlo bien, pero como investigar y trabajar con el yoga, eh, a ver si no me expreso bien, ¿no? Pero como de una forma más neutral. Uno a veces tiende a pensar que cuando hacen meditación se conecta más con una religión oriental o hay mucha de ese prejuicio por ahí. Y yo lo que he visto justamente en estos meses es de que hay un desarrollo muy profundo, pero a la vez como muy neutral, como que todo el mundo puede hacer esto, y inclusive el que puede tener una religión católica, ser muy católico a lo mejor, accede muy fácilmente a todo este tipo de trabajo, porque no le va a hacer como un cruce con sus creencias. Si bien se lo cita Buda, uno cita muchos maestros, ¿no? Krishnamurti, que es para mí muy especial, he trabajado, o sea, leo mucho a Krishnamurti,
Entonces la pregunta sería esta: ¿qué bajada uno tendría que hacer de lo personal, del bagaje que uno tiene, de lecturas, de maestros, en una clase de meditación, para que pueda todo el mundo acceder al trabajo, a las técnicas, al autoconocimiento, a todo lo que ofrece estar en una clase de meditación, sin que la gente pueda sentir que hay una bajada desde un lugar, no sé, como de creencia o de algo por el estilo. O sea, qué cuidado hay que tener ahí. Bien. No sé si se entiende. Sí. Hay una influencia de una forma de ver mía, ¿sí? Ahí lo blanqueamos, ¿no? Una forma de ver mía de la meditación y el yoga, ¿no? Que yo cuando leo, cuando veo videos y todo, encuentro que sintonizo con un montón de otras personas en eso, ¿no? Pero en la escuela un poco es una elección mía, elección en distintos sentidos, ¿no? Una, el hecho de que todas las personas que trabajan en la escuela son alumnos, o sea, decimos el profe Fito, la profe Mariela, pero en sí son alumnos del Arturo. Entonces, cuando ellos hablan, de alguna manera están influidos por eso, ¿no? También. Si bien tienen su propia búsqueda, si se quedaron, seguramente es porque tienen una afinidad con lo que uno va diciendo. Entonces, hay como una visión que yo tengo de la meditación y del yoga. En el yoga, los que están estudiando yoga, vemos que hay unos sutras de Patanjali, que son unas frasecitas cortas. El segundo sutra dice, Yoga Chitta Vritti Nirodha. Yoga es silenciar los movimientos de la mente. Yoga es aquietar los movimientos de la mente. Yoga es eliminar los movimientos de la mente. Y después Patanjali, este autor, los nombra los movimientos de la mente. Y dice, los movimientos de la mente son 5. Yo la primera vez que leí esto quedé helado, porque yo había leído muchas veces que había que aquietar los movimientos de la mente, pero yo creía que los movimientos de la mente tenían que ver con el quilombo que uno tenía. Entonces Patanjali dice, los movimientos de la mente son 5, el conocimiento correcto, el conocimiento incorrecto, la memoria, la imaginación y el sueño. Resulta que dentro de los movimientos que hay que eliminar el conocimiento correcto, ¿no? Entonces a mí me hizo un ruido eso. ¿Cómo es esto del conocimiento correcto? Entonces después dice Patanjali, el conocimiento correcto se puede adquirir por 3 vías. El razonamiento, la inferencia, la percepción directa, lo dice en este orden, percepción directa, razonamiento y testimonio fiel. Entonces, el conocimiento yo lo puedo adquirir a través de percepción directa, es decir, registro lo que es, o razonar algo que me diga que eso es así, o que me digan un testimonio fiel de que es así. Entonces, ¿qué pasa? Ahí muestra Patanjali que él entiende que la percepción directa sería una manera de obtener el conocimiento, no es sinónimo de conocimiento. El conocimiento es un ente mental que yo adquiero a través de una experiencia que necesito para ello la conciencia. Entonces, para mí, el yoga, la meditación, buscan explorar la función que tiene el ser humano que llamaríamos conciencia. Esa función tiene la capacidad de adquirir conocimiento. Pero el conocimiento no tiene, a ver si es mucho para un miércoles a la mañana, el conocimiento no tiene la versatilidad de la realidad. Es decir, yo o tengo que ser muy agudo para decirlo. Yo voy, o ahora por ejemplo, un miércoles Soraya es muy amable para hablarme.
al miércoles que viene es muy amable para hablarme. Al miércoles que viene de nuevo, es difícil para nuestra mente no decir, Soraya es amable. La mente tiende a definirlo. Entonces, el cuarto miércoles, Soraya está enojadísima y como que mi mente no le da la posibilidad a Soraya de que esté enojada o que pueda ser descortés, porque yo la defino. Entonces, la adquisición de cómo adquiere el conocimiento, la mente, no necesariamente tiene la versatilidad o la capacidad de cambio que tiene la realidad. Entonces, hay todo un aprieto ahí. Entonces, en yoga, como yo lo enseño por lo menos, la meditación, vamos buscando explorar cuál es esta función de la conciencia, que es simplemente contactarse con algo, tratar de vaciarse de todas las creencias y tratar de percibir eso. Entonces, intentamos en la práctica poner algunos principios que nos ayuden a movernos, pero intentar que siempre sea la conciencia la que va investigando, y no implantar conocimientos, ¿no? Entonces, siempre buscamos eso desde acá. Yo en particular soy un loco de eso porque he dedicado mi vida a eso, yo estoy buscando así. Y ha sido duro porque el tema de las creencias nos da estabilidad. Las creencias nos contienen, nos miman. En el caso de mi hijo, por ejemplo, mi hijo no lo hemos educado, no lo hemos instruido en una religión. Entonces él tiene 14 años y por ahí conversamos y él me dice, qué linda que es la idea de Dios, qué agradable dice que es, ¿no? Es como muy agradable, es como tentador. ¿Se entiende lo que él expresa? Él plantea lo lindo que sería que ya le pasó 10 años atrás con Papá Noel, ¿no? Entonces, qué lindo, dice él, ¿no? Ahí. Entonces, más allá de que exista Dios o no, él logra ver su parte afectiva influyendo a su mente para creer en la idea de Dios, ¿no? Y no estamos hablando de que Dios exista o no, porque yo no le he dicho que Dios existe ni que Dios no existe, ¿no? Entonces es una investigación, nada más. Entonces él tiene como esa facilidad de poder decir eso, ¿no? De poder observarse con ganas de que exista Dios. Entonces, independiente de que exista Dios o no, de lo cual no estoy hablando, para mí es importante que uno pueda distinguir en sí mismo un montón de cosas, entre ellas las ganas de que Dios exista. Así como me gustaría que ustedes, en este caso, estén pudiendo sentir el rechazo a lo que yo estoy diciendo. Y si sienten el rechazo a lo que estoy diciendo, están haciendo meditación. Y no estamos hablando de Dios, estamos hablando de mí y de vos. Entonces, yo digo esto y vos decís por dentro, sí, pero al final del cuento el chico no tiene esperanzas porque... No. Independiente de eso, ¿qué te está pasando a vos? ¿Te está doliendo la manera en que yo oriento a mi hijo? Hay algo que buscamos en mindfulness, meditación, que es la metacognición. Metacognición es que yo no solo perciba las cosas, sino que yo perciba qué me está pasando con las cosas que percibo. Cuando estoy hablando con vos, que yo sepa emocionalmente qué me está pasando, qué cosas asocia mi mente, y a eso se le llama metacognición. Entonces, para mí es muy importante la enseñanza de la meditación desde ahí, y me parece re válido traer a Buda, a Krishnamurti, pero conociendo la mente humana, que si yo, por ejemplo, todas las clases recito a Buda, la persona termina creyendo en Buda, ¿no? Entonces,
En mi caso, por ejemplo, si yo traigo a alguien a la escuela, yo puedo traer a alguien religioso a la escuela, que hable de religión. Pero ese día yo preferiría que haya 3 religiosos, que hablen de 3 cosas diferentes. No avalo a uno, sino que me parece bárbaro que alguien hable de cristianismo, si va a venir alguien de judaísmo y va a venir un musulmán y va a hablar cada uno, porque en mi caso lo que yo busco es la liberación de mi mente, ¿no? Entonces, bueno, lo voy expresando. Y cada una de nosotras irá viendo, ¿no? Cómo enseña meditación después, ¿no? Cómo enseña, si para uno es necesario rezar dentro de la meditación y creer, ¿no?, en determinada entidad, bueno, quizá lo haga así. Meditación ahimsa, como le hemos puesto nosotros a esta meditación, va buscando eso, siempre mantenerse como libre, ¿no? Y seguro que caemos en las propias trampas nosotras, ¿no? Pero es la intención de mantenerse libre. Por eso ese tema ahí, ¿no? Y cada una lo va a ir viendo así. Entonces, vos vas a mirar en las redes sociales o en un libro que dice que vos tenés que pensar que sos un ser de luz o que sos poderosa, y eso no coincide con meditación ahimsa. Entonces en un momento te puede hacer ruido, pero vas a decir, pero está bueno, boludo, esto. No digo que esté malo, sino que aquí la idea es limpiar la mente, no incluir más ideas. El tema está en que para mí es fácil, porque soy un veterano en esto, donde a mí ya me dio resultado de esto. Yo mientras voy sacando cosas de la mente tengo cada vez menos miedo. Yo cada vez voy más afirmado en liberar la cabeza. Entonces, bueno, a mí me es fácil porque ya comprobé. Otra persona por ahí le va a pasar como mi hijo, ese loco, pero está bueno quedarse atado a determinadas ideas, porque si no quedo tirado, ¿no? Bueno, eso con respecto a lo que nos planteaba Soraya ahí, ¿no? En eso, y cada uno irá viendo, ¿no?, hasta dónde le da el cuero con eso. Gente, veamos, nos demos un segundito para ver si a alguien le quedó algo, dudas, cosas que quiere expresar ahí. Eli. Hola, profe. Yo tengo una consulta en relación a cómo me sucede a mí la práctica de la meditación, y en relación a lo que hemos ido hablando, para entender el momento de transmitirlo también. A mí me pasa que antes, si yo no me salía a sentarme todos los días un ratito a meditar. Entonces, pero cuando lo hacía, me daba cuenta que me hacía muy bien. A veces podía estar presente, a veces no. Entonces empecé a agendármelo entre las cosas que hago cada día, me lo agendaba. Y a veces me daba cuenta que para generarme el hábito. Y a veces me daba cuenta que me sentaba sin ganas y me levantaba súper bien porque me hacía re bien. Y por ahí me daba cuenta que me ponía en el teléfono 15 minutos para meditar y se me pasaban los 15 minutos y había estado en cualquier lado. Y entonces me enojaba y me ponía 5 minutos más o 10 minutos más, depende del tiempo que tenía. Después me daba cuenta que estaba haciendo, que para qué me sentaba a estar presente si me iba a estar castigando. Y es parte de lo que estuvimos hablando en lo que nos estuviste transmitiendo en todas estas clases. Entonces me surgen un montón de dudas porque en una de las clases hablamos, qué difícil es si yo me doy cuenta que me hace bien. Y me doy cuenta que cuando termino la meditación me siento bien, ¿por qué no me puedo sentar todos los días sin ponerme el recordatorio? Bueno,
también con esto de ponerme el reloj 15 minutos. Entonces se me pasa los 15 minutos y capaz me doy cuenta que no estuve presente y castigar, o sea, enojarme y me estoy castigando. Bueno, no te castigues, también lo trajiste en las clases. Entonces sería como que la conclusión entre todas las cosas que fuimos viendo, que de la manera personal yo lo quiero volver a repasar todas las clases grabadas. No hay una forma que esté bien y una que esté mal. Lo que entiendo para mí, que más allá de las técnicas que podamos adquirir, como que la conclusión sería, no hay una forma que esté bien y que esté mal de meditar, sino que es, como acabas de decir recién, una investigación. O sea, eso sería lo que yo tendría que incorporar para mí para poder transmitirlo en una clase, que más allá de los pasos, no hay algo que esté bien y que esté mal, sino que es un ratito que nos tomemos para estar con nosotros, para estar conmigo, para ver, para entender, para escucharme. Bien. Es difícil el tema ahí. Es muy buena pregunta y es como difícil. ¿Por qué? Porque primero, la meditación por un lado es un entrenamiento y por otro lado es un despertar. O sea, por ejemplo, ¿a qué me refiero con entrenamiento? Que son capacidades desarrollables y por lo tanto si uno practica van a ir progresando. Entonces, si por ejemplo lo comparamos con la fuerza del muslo, del cuádriceps, es decir, si yo hago 10 repeticiones, voy a avanzar más que si hago 5 repeticiones. También se puede decir que si hago 20 repeticiones y es demasiado para mí, voy a avanzar menos. Veamos si lo seguimos. Si hago 5 entreno poco, si hago 10 entreno bien, si hago 20 me daño. Son cosas que se pueden esperar en el cuádriceps. Y es natural, bastante esperable, que si yo hago 5 y vos haces 10, vas a progresar más. En la meditación uno va a pasar así, donde uno respira y va progresando. El tema está en que de un momento para otro a alguien le puede caer una ficha y progresa enormemente. Entonces, no solo es algo desarrollable gradualmente y a través de entrenamiento, sino que también es un darse cuenta que es una ficha que puede caer en cualquier momento. Es muy particular la meditación en eso. Puede ser que de repente vos despertés, ¿no? Entonces, por ahí tenemos una amiga, una alumna, que el otro día nos comentaba que estuvo 2 días en coma y tuvo una experiencia fuerte cuando estaba en coma, ¿no? Y después de esa experiencia, ella como que soltó gran cantidad de creencias que tenía, pero como automáticamente, ¿no? Inició una búsqueda totalmente diferente a partir de la experiencia que tuvo en determinado momento donde estaba en una cierta paz, donde no le importaban una cantidad de cosas que comúnmente le importaban. Entonces, a partir de esa experiencia, que se da por un mecanismo fisiológico, en teoría, descubre algo que le cambia la vida y le cambia la manera de mirar. Y estas cosas pasan en meditación. Entonces, por un lado es un entrenamiento y por otro lado es un despertar, ¿no? Entonces, ya eso lo hace raro, ¿no? Lo hace raro, ¿por qué? Porque si vos, por ejemplo, sos media torpe para hacer los ejercicios de sentadilla y te dañas las rodillas, tenés contraindicado, no podés hacer las sentadillas, pero no vas a progresar en el cuádriceps, porque no haces las sentadillas. Pero en meditación sí te puede llegar a pasar, porque tenés una sinceridad de observación. Y durante el día, con la misma sinceridad de observar y de descubrir, puede ser que le caiga la ficha y de un día para otro pasás a practicar. Con el cuádriceps no va a pasar eso.
Si no podés hacer sentadillas porque te dañas las rodillas, o no tenés ganas de hacer sentadillas nunca, el cuádriceps va a seguir igual y cada vez va a ir peor. Pero si no practicas formalmente meditación, no vas a poder evitar tampoco observarte en determinados momentos, porque es espontáneo. ¿Me explico, gente? Es muy particular esto de meditación. Sí, voy, pero profe, no, practico. Bueno, no te retes entonces. No te reprendas, no te castigues. Entonces es muy raro el tema meditación con respecto a otras cosas. Es muy particular. Con respecto a la pregunta formal, al final sería que no hay nada malo. Es una manera de decir, pero, o no hay nada mal. Pero hay un momento donde vos te das cuenta que el alumno no va en el sentido de la meditación. Se está haciendo el bocho y está visualizando cosas, por ejemplo, que las hace por miedo. No está buscando. Entonces, si bien uno podría, como en una actitud muy amplia, decir, al final de cuentas no hay nada establecido, no hay nada que esté mal. Sí, pero hay caminos equivocados. Lo que pasa es que el camino es así. Si yo, por ejemplo, acá donde estoy yo sentado, para allá, para atrás, es Buenos Aires. Yo entro a caminar para Buenos Aires, voy para Buenos Aires, de repente, en el medio hay una inundación, y yo porque está inundado, le doy para Altagracia, que está 35 kilómetros para allá, para poder hacer la vuelta. Entonces cuando me voy yendo para allá, me encuentro con Soraya y me dice, ¿para dónde vas? Para Buenos Aires, le digo yo. Y dice, pero está yendo para Altagracia, boludo. Bueno, pero ahí estoy yendo yo para Buenos Aires. No estoy equivocado. Es una estrategia. Pero es posible que yo me hubiera perdido ya. Bueno, de la misma manera, hay etapas donde uno está trabajando en la meditación simplemente escondiéndose. Se está escondiendo. Está visualizando cosas para no encontrarse con la realidad, cuando en sí el objetivo es encontrarse con la realidad. Entonces, yo no sé cómo armar una frase con respecto a lo que nos dice Eliana, porque me encanta. De alguna manera no habría que criticar ninguna técnica, no habría que criticar ninguna estrategia, porque es posible que sea un buen camino. Pero observando didácticas y observando intentos que uno hace, sí, hay cosas que están mal, ¿no? Hay cosas que dañan y que uno cree que son la práctica de la meditación. Hay instructores, por ejemplo, que están solos en su vida por problemas de relación de pareja y todo, e instruyen a los alumnos que tienen que estar solos, y lo creen de alguna manera. Y eso les genera problemas en la familia. Han creado toda una idea del desapego desde el rollazo que tienen, ¿no? Entonces bajan línea. Y otro al revés, que hay que tener familia porque eso es demostrar el amor. Entonces, para mí hay cosas que sí serían moco. Pero a la vez me gusta mucho didácticamente la idea de Eliana. Es como un permitirse buscar por distintos lugares sin condenar nada. No podemos saber del todo si eso no lo va a llevar a la persona a un buen lugar. Pero a la hora de discernir entre distintos tipos de caminos, yo creo que sí, que hay cosas que son moco, son moco, que no estarían buenas. Y al mismo tiempo me parece bien lo que dice Eliana, yo coincido. Bueno, un lío ahí en eso. Vamos con Eliana de nuevo, voy a abrir el chat por las dudas ahí porque no lo había abierto. Perdón, cortito, porque Sí. por ejemplo, una situación que me pasó hace un tiempito fue que el tema del alquiler, que bueno, que los alquileres suben y yo me encontré en un momento con una
preocupación, un miedo, porque bueno, porque qué iba a hacer, porque con los muebles que tengo, porque este lugar me gusta y porque no sé qué. Y en un momento digo, pero no soy esto, o sea, no soy este departamento, no soy estos muebles. ¿Qué pasa si me tuviera que mudar a otro lugar? ¿Qué pasa si no pasa nada? O sea, es abrirme también a la incertidumbre. Resumiendo, esa forma es separarme y decir, pero me estoy enroscando con algo que todavía no sucedió, que no sé qué va a pasar, que me estoy aferrando a algo que tengo y quiero crecer para mejor. Pero ¿qué pasa si eso no sucede? Darme cuenta de eso que estaba pensando, a mí me alivió un montón porque me sacó un peso de encima, y esto que decías recién sobre las creencias, me alivió un montón. Y yo me inclino a que esta forma que puedo ver en distintas situaciones de mi vida es gracias a sentarme o prestarme atención, escucharme, observarme. Pero también me pasa eso, que a veces si no me lo agendo, capaz que pasa una semana y no me siento o no me paro unos minutitos a meditar. Y es eso, como, ¿por qué si me gusta y me hace bien, entonces no lo hago? Las preguntas que nos hiciste en las clases. Y bueno, entonces, bueno, no te castigues. Y observarme también en que me digo, no me tengo que castigar, pero el no me tengo que castigar no me sale naturalmente. Entonces, la pregunta justamente que acabas de contestarme era, no es que, ¿cómo está bien que me quiero sentar a repasar todas las técnicas que estudiamos y todas las formas que estudiamos y todo lo que nos transmitiste? Pero en definitiva, cuando le transmito a otra persona, como dijiste recién, yo no le puedo transmitir desde mi experiencia, le tengo que transmitir desde lo que es la meditación. Entonces, como acabas de decir, es una investigación con todos los caminos y todos los pasos que consideramos correctos, pero sigue siendo una investigación de lo que le pasa a esa persona con una técnica, de lo que le pasa a otra y de lo que cada uno tiene su experiencia. Sí, yo coincido con lo que te decía Eliana y agrego una cosita que me interesa a mí ahí, que es Krishnamurti dice, uno puede respirar toda la vida y no despertarse, mostrando que uno puede ser muy mecánico en la técnica y que de repente la técnica no es la esencia de la cosa. Y a la vez, muchísimos tenemos esta experiencia que tiene Eliana, que está muy buena, que es que uno, por sentarse a respirar, desarrolló ciertas cosas que ayudan a que uno rompa la mecánica. Entonces, una cosa es un recurso y otra cosa es la filosofía de base. Es común que en yoga, por ejemplo, uno cuando anda ilusionado con algo, por ejemplo, andas haciendo cursos de respiración. Y cuando andas haciendo como instructora cursos de respiración, lo dejas morado a los alumnos haciéndole hacer respirar. Lo matas con respiración. Cuando andas haciendo cursos de salud al sol, los matas con salud al sol, porque uno está muy entusiasmado y brinda eso, ¿no? Y brinda eso ahí. Entonces, resulta que ahí la persona, sin darse cuenta por inmadurez, hace como que el yoga es respiración. No, las técnicas de respiración son un recurso más. Pero hay un momento en que uno lo hace como la filosofía. ¿A qué voy con esto? Es más sutil. Resulta que hay un momento en que uno dice, bueno, pero, por ejemplo, a Eliana le sale esto de decir, me pongo ciertos horarios, me condiciono y lo hago. Bueno, hay otra persona que cuando trata de hacer eso, se deprime. Entonces, es un recurso que le sirve a Eliana. Y otra persona, con solo pensar que lo tiene que hacer, se traba. Entonces, son recursos, pero es común que algunos profes de meditación, con los cuales yo no coincido, van diciendo continuamente que hay que hacer el hábito de meditar. Es continuo en el mensaje. Yo les dejo esta investigación, o sea,
hay que hacer el hábito de meditar cuando meditar por ahí es romper hábitos, ¿no? Entonces, ¿cómo yo lo soluciono? Y como lo dice Eliana, digamos, para mí es un buen recurso, a lo mejor en esta etapa de mi vida no, pero hace 20 años lo fue, ponerme un horario y meditar. Me parece bárbaro porque en ese condicionamiento que yo me genero, termino aprendiendo cómo se rompen los condicionamientos. Entonces, yo ahí utilicé la mecánica para romper la mecánica. Es como conocer. Yo conozco que mi mente es muy mecánica. Entonces, como mi mente es muy mecánica, yo voy a utilizar eso para romper la mecánica. Todos los días de 8 a 8 y 10 de la mañana me voy a sentar a ver qué quiero de la vida. Entonces, como mi mente es muy mecánica, me ayuda a que a las 8 yo me acuerde de preguntarme qué quiero de la vida. Pero preguntarme es romper la mecánica. Entonces, utilizo la mecánica como un recurso, pero no como la filosofía del método. Entonces yo digo, bueno, me quiero poner las pilas, entonces yo voy a poner, por ejemplo, un amigo mío no comía si no hacía meditación. Entonces se ponía ese condicionamiento, ¿no? Pero yo lo entiendo ahí como un recurso que me parece sumamente interesante, para practicar. Pero no es la filosofía de la práctica el ponerse las pilas, sino que en algún momento, por lo menos lo que yo busco, fluya, ¿no? Lo mismo que esto que dice Eliana, que hemos hablado. ¿Por qué no puedo hacer algo que quiero? Me pongo las pilas y lo termino haciendo. Sí, pero todavía no te contestaste por qué no lo podés hacer. O sea que falta ese autoconocimiento, ¿no? De cómo viene la mano ahí. A mí me interesó eso. Me interesó. Yo tengo los puños, por ejemplo, lastimados. Acá yo tengo cicatriz en los puños, ¿no? Yo en un tiempo yo hacía artes marciales y hacía yoga y me ponía una disciplina. Entonces hacía en enero 10 saltos con rodillas al pecho, 10 golpes en una tabla, 10, 10, 10, 10, así de un conjunto de cosas. Entonces, al otro mes eran 20, al otro mes eran 30 y así iba. Y si me olvidaba, al día siguiente tenía que hacer 10 veces eso. Entonces tenía que hacer 100 saltos con rodilla al pecho. Cuando llegó julio, iba en 70 golpes, me olvidé de los golpes. Y al otro día tuve que hacer 700 golpes. Hice los 700 golpes y se me lastimó acá, ¿no? Se me lastimó y yo tenía un problema en la sangre en ese momento, que no se me coagulaba. Entonces yo sabía ir a yoga con una ropa blanca, por ejemplo, y los lugares donde me había picado mosquito y me había rascado, me quedaban en la ropa, en la sangre, ¿no? Porque no se me curaba. Me acuerdo que la gente no me tenía como rechazo porque yo tenía redondeles de sangre cuando terminaba de hacer la práctica. Después se me curó, era una boludez. El tema está en que yo de ahí en más tuve que hacer los 70 golpes todos los días y no se curaba y golpeaba con la lastimadura y pegaba y me arrodillaba a llorar un ratito y después seguía pegando, ¿no? Entonces he hecho muchas cosas en la vida, ¿no? En este momento yo me muevo solo por gusto, investigo qué me pasa. A mí me agarra un momento como de depresión y estoy con mala postura y me quedo en la mala postura a propósito. Me someto unos segundos a la mala postura hasta que venga el mensaje de adentro y empiezo a bailar naturalmente desde ahí, ¿no? Entonces hay una cantidad de cosas que han pasado ahí que he ido descubriendo entre ponerse las pilas, ¿no? Y fluir.
Y esto que abre la Eli es un lío para todas nosotras quizá, ¿no? Entre meditación es fluir o meditación es ponerse las pilas. Podríamos dedicar muchas clases a eso. Quiero leer algo que nos ponía Rosana. Dice, después de este curso, ¿cómo se continúa en meditación? Es una cosa que nos escribía. Dice, en determinado momento del día y en determinada situación inconsciente, pongo en práctica ejercicios aprendidos. Bien, vamos primero con lo que nos decía, después de este curso, ¿cómo se continúa en meditación? Es muy informal todo esto, entonces uno seguirá practicando, seguirá viendo cosas, haciendo una experiencia personal es una, la otra es por ahí prendiéndose en cualquier curso o cosita de meditación que haya, ¿no? ¿Qué propone la escuela? Hay algunos años que armamos un profesorado en meditación, ¿no? El año pasado armamos un profesorado en meditación que fue todo el año. Fue de un año, entonces ahí vemos distintos temas. Y la otra es que si no se arma profesorado en la escuela se van haciendo temas de meditación y algo en particular. Por ejemplo, meditación y autogestión emocional, meditación y comunicación consciente. Y después están estos talleres que hacemos gratuitos que buscan profundizar distintas betas y siempre son de meditación. Entonces por ahí nos podemos meter por ahí. En determinado momento del día, entonces, y en determinadas situaciones inconscientes, pongo en práctica ejercicios aprendidos. Veamos, pueden ser dos cosas diferentes, bien diferentes, lo que nos podría estar diciendo Rosana. Una cosa es que yo inconscientemente pongo algo aprendido, o sea, sale algo automático, pero que está muy bueno y que lo aprendí, o que se rompe la mecánica y yo abro la conciencia. ¿Entienden la idea? Entonces, una cosa es un condicionamiento positivo y otra cosa es un descondicionamiento. Por ejemplo, nosotras en este momento estamos disfrutando, ¿sí? Hace muchos años con Mariela y el Lautaro, una situación de familia muy, muy hermosa, muy, muy, muy hermosa. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos, junto a esa situación, una alimentación bastante equilibrada. Entonces, ¿qué pasa? Comer determinadas cosas se imprimen con la sensación agradable de la relación. ¿Entienden esto? Se genera un condicionamiento sobre determinados alimentos. Alguna vez el Lautaro, como rebelándose a la madre porque le quería dar no sé qué comida, le dice, no, yo voy a comer brotes y zanahoria, ¿viste? Le dice, así como si estuviera prostituyendo el tipo, ¿viste? Se rebeló y él se rebeló y como lo que conocía, que le gustaba eran los brotes y la zanahoria, dijo, yo voy a comer brotes y zanahoria y terminó la historia, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? A veces uno tiene un condicionamiento positivo y mecánicamente puede acudir a él. ¿Se entiende la idea? Entonces, hay condicionamientos positivos, que no es lo mismo que romper el condicionamiento y darse cuenta de qué quiere hacer uno. Entonces uno tiene una respuesta mecánica, pero termina siendo positiva para uno. Distinto a romper la mecánica. Por ejemplo, estar mecanizado a no gritarle a los hijos, ¿no? Alguna vez estábamos en una iglesia, yo fui de niño a un colegio católico y habremos tenido 14 años, 15 años y estábamos en una misa. Y el sacerdote estaba arriba de esta cuestión donde habla el sacerdote a una altura de 50 centímetros, estaba parado. Y dice, me siento mal, y tardó unos segundos y cayó, ¿no? Y después nosotros conversábamos con los chicos que nos dimos cuenta que se iba a caer, pero que nos costó mucho cruzar esos escalones corriendo.
porque ahí no se corre. ¿Se entiende? Ni andamos por ahí arriba nosotros a no ser que seamos monaguillos. ¿Se entiende? Entonces, no pudimos cruzar esos escalones y agarrarlo al cura, ¿no? Y Guastazana, el cura se vino abajo, no pasó nada, pero se golpeó, ¿no? Entonces, de alguna manera, teníamos un condicionamiento de no correr en la iglesia. Entonces, era una acción positiva, por lo menos en todos los otros casos de conocíamos nosotros, que estaba condicionada. Pero ese día no fue positiva porque se gastó el padre, ¿no? Se gastó porque nosotros lo podríamos agarrar, pero no pudimos cruzar ahí. Entonces, si yo te digo, ¿está bueno gritarle al hijo? Seguramente todas diríamos no. ¿Está bueno poder gritarle al hijo? Yo diría que sí. Pero miren que no dije, está bueno gritarle al hijo. Dije, está bueno poder. Por ahí podés y no le gritas nunca. Entonces, resulta que hay condicionamientos positivos que uno incluye en la meditación, que terminan asociándose con la meditación. Por ejemplo, se potencia muchísimo la respiración. Disculpen, las sensaciones positivas sobre la respiración. Entonces, claro, vos a mitad del día, si de zapallo no te acordás, pero si en un momento te acordás y sos meditador de muchos años, cuando haces así, ¿qué? Se te viene todo lo que has practicado, vos inhalás y es muy potente, porque está condicionado agradablemente. Entonces habría dos cosas, más allá de lo que dice la Rosy ahí, habría dos cosas que nos suelen pasar. Una es que en determinadas situaciones, inconscientemente uno pone en acción algo que se ha grabado con la meditación. Pensamiento positivo, condicionamiento de la respiración, valoración de la relajación, valoración de la armonía orgánica, ¿no? Que quedan muchos condicionamientos positivos. Y otra distinta, que a lo mejor es lo que está diciendo Rosana, es que hay un momento en que uno se despierta, ¿no? Se despierta y funciona de una manera no condicionada. Alguna vez mi hermana, que había sido mi hermana, sigue siendo una rebelde total. La Alicia era una cosa, pero la Alicia sabía andar en el auto, era una rubia de esas despampanantes, ¿viste? Y andaba en el auto con una madera así, entonces cuando alguien le quería limpiar el auto, el vidrio, ella no quería, se bajaba con el palo ese. La Alicia, pero es tremenda la Alicia, ¿no? Y una vez estábamos sentados en casa y mi hija habrá tenido 5 años, la Ariana, y le decía, una nena buena tiene que hacer esto, tiene que hacer el otro. La Alicia le decía todo eso y le decía, y la Ariana la miraba y al rato le dice, no, uno tiene que ser como quiera uno, le dice, ¿viste? Y despertó la Ariana, ¿viste? Por más que le estaban haciendo el bocho, ¿no? Y mi hermana despertó ahí, se cagó de risa totalmente, claro, porque mi hermana siempre fue así. Entonces hay veces que uno despierta, ¿viste? No sé por qué, pero uno despierta en la vida y dice, no, boludo, todo esto es mentira, todo esto. Y a veces nos pasa. Y eso es parte de la práctica en meditación, ¿no? El ir practicando meditación va abriendo la posibilidad de despertarse durante el día. De despertarse, romper el condicionamiento y despertarse. Leo lo que nos pone la Zoe ahí. Académicamente hablando, dice, para los que estamos atrasados en el envío de algún cuestionario y demás, ¿cómo proseguimos para poder certificarnos? No prendo la cámara porque estoy en el trabajo. Muchas gracias, profe. Bárbaro. Todos aquellos que no hicieron los trabajos van a hacer 100 golpes en una madera todos los días ahora
Bien. La idea es que queda abierto hasta fin de año para que uno termine de hacer los laburos. Van pidiendo ayuda si necesitan. La idea es que sigamos comunicándonos todas las veces que haga falta. Y si alguien tiene necesidad de seguir participando, recuerden que empieza otro periodo de 4 meses con otro grupo los jueves a las 20 horas. Entonces, si alguno de nosotros dice, no, a mí me gustaría seguir participando, me avisa por WhatsApp y yo lo pongo en el grupo. Entonces, una posibilidad es seguir participando en otro horario, juntarse para hacer técnicas. La otra es entonces estudiar del aula virtual. La otra es irme preguntando por WhatsApp, ya sea por el grupo o por privado. Con respecto al aula virtual, esto es importante que ustedes lo sepan y por ahí se acuerden, que voy a mandar el link al profesorado que sigue. Un segundo y ahí seguimos. Que el aula virtual se cierra cuando hace 6 meses que no hemos entrado. Vieron que hay cursos que terminado el curso cierra el aula virtual, o que tenemos 2 meses, 3 meses o un tiempo. Acá son 6 meses, pero no del curso, sino de la última vez que entré. Entonces, a los 6 meses se cierra. Después de los 6 meses, vale también que vos me hables y me digas, che, se me pasaron los 6 meses. Bueno, ahí lo que te pedimos es que nos aportes una clase, una cuota de clases prácticas de yoga. ¿Se entiende? Entonces, lo que en ese momento cobramos el mes de yoga, te pedimos que abones eso y empezás de nuevo. ¿Se entiende? Que se te abre el aula virtual y si no dejas de entrar, eso es de por vida hasta que se muere el Arturo y la Mariela. Sería, una vez que se muere el Arturo y la Mariela, se cierra el aula virtual, ¿no? Ahí. Pero sería continuo eso. Entonces, después de esto, entonces, si yo quiero presentar los laburos, tenemos hasta fin de año para presentar los laburos. Y si no, los vamos viendo. ¿Qué es lo que yo no quiero, ya por egoísmo de viejo? Quedar enganchado con aquella persona que después de 2 años me dice, vos sabés que yo no presenté los laburos. Y yo tengo una circulación de alumnos tan grande que me empiezo a meter en lío por todos lados, porque por año hay varios que vuelven así, ¿no? Después de varios años, yo quisiera rendir, ¿no? Pero no me acuerdo de nada. Entonces, bueno, se me va haciendo lío y estoy poniendo límite con eso. Porque me empiezo a tensar yo por meterme en lío. Entonces, bueno, ahora lo ponemos como, bueno, hasta fin de año te recibo los laburos, ¿no? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Y de ahí vemos qué pasa. Pero mi compromiso llega hasta fin de diciembre. Después vemos que si no los presentaste, ¿no? Ahí. Entonces, bueno, eso, ¿no? Estaríamos ahí y seguir interactuando. Vieron que está eso de los talleres sin cargo que damos, hay un grupo, es una manera de ir, por un lado, trabajándose personalmente y por otro lado, poniéndose de otra manera ahí. Vieron que ustedes dentro de las consignas es armar un taller. Bueno, 2 lunes por mes suele haber un taller para poner a decir, a ver, ¿cómo lo hace? ¿Cómo hacemos esto? ¿No? Es re interesante algo que me suelen decir algunas alumnas. Arturo siempre habla de lo mismo, vos. Sí, siempre habla de lo mismo, lo único que hay para hablar. ¿Sí? Es expandir la conciencia y equilibrar la energía. Es lo único que hay para decir. El tema está en que hay una manera canchera donde por ahí lo aplicamos a cada situación.
que uno no se apichone cuando le digan, bueno, meditación, como hablamos dos clases atrás, meditación y cáncer. Uy, ¿qué digo? ¿No? Uy. Bueno, ¿no era que hablaba siempre de lo mismo? Bueno, lo mismo, pero adaptado a un tema u otro. Entonces, la idea sería que ustedes se junten para chorear, digamos, se junten con nosotros para chorear. Chorear es un término sánscrito cuyo mudra es este, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Uno se junta y dice, a ver cómo lo hace el loco este, yo también quiero hacer eso, ¿no? ¿Cómo puede ser que un grupo de personas se junten a escuchar esto cuando siempre habla de lo mismo? Bueno, ¿cómo es, no? Ahí, mirar eso, curiosear eso. Y es muy importante no tratar de copiar el estilo, sino ver qué está haciendo la persona. Porque cuando uno trata de copiar el estilo, se anula, porque el otro es espontáneamente así. Yo tenía un alumno que lo quiero muchísimo, después tuvimos un problema, ¿no? Y dejó acá en la escuela, ya anda por otro lado, que era una persona con todas las habilidades que yo no tengo, ¿no? Tenía un nivel intelectual enorme, había estudiado filosofía, un precioso total, ¿no? Un precioso. Se llama Gustavo de la Fuente, lo quiero un montón. Y don Gustavo de la Fuente tiene capacidades infinitamente superiores a mí, pero en los primeros tiempos que él daba clase, se ponía y no se daba cuenta él, pero decía malas palabras, hacía chistes tontos, porque estaba copiando, digamos, el estilo del Arturo en los primeros tiempos. Después, claro, se soltó una máquina, ¿no? ¿Por qué? Porque él tenía capacidades extraordinarias, pero estaba copiando el estilo, ¿no? En vez de fijarse, a ver, ¿qué es lo que está haciendo este? Ah, mira cómo lo arma, está. Y de ahí el estilo propio que tiene cada una de nosotras, que es bonito cuando uno se suelta ahí, ¿no? En eso. Entonces, es importante ver ahí, ¿no? Ah, bueno, esto acá está artureando. Bárbaro, eso. Por ahí de repente ustedes tienen una beta parecida y le sale. Pero si no, es encontrar la propia impronta, pero ver qué es lo que está haciendo el otro, cómo lo armó, cómo sale esto, ¿no? Y si no, preguntar. Bueno, gente, hemos pasado 4 meses acá, ¿no? Ahí, a ver si tenemos algo más. Disculpa, se cortó la señal y no pude ver el final de la clase. Decía gracias, profe, decía la Rosana. Bueno, después queda ahí grabado, Rosana, para la respuesta, ¿no? A lo que habías puesto. Les agradezco muchísimo, mucho, 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 pero el proceso sigue. Nos seguimos viendo, nos seguimos encontrando. Muchísimas gracias por todo. Gracias, Arturo. Gracias, Soraya. Gracias a todos. Que anden muy bien. Gracias. Chao, gracias. Chaucito. Gracias, profe, muchas gracias. Gracias. Gracias, profe. Chao. Chao, chao.